Bueno, sábado del milagro, estamos a 24 horas de la famosa procesión de renovar el pacto de fe acá los salteños, y eso para nosotros significa mucho. Le deseo lo mejor del mundo a cada uno de los peregrinos, a cada una de las personas que con su fe a cuestas va y se hace presa de ese milagro tan extraordinario que es tener fe en Dios. Esta semana que estamos terminando, por eso quiero ser un poco suave, porque en definitiva todo esto que uno ve, esta contaminación política de la cual tantas veces hemos hablado, puede perturbar el ánimo y no es el deseo mío hacerlo. Quiero que todos tengamos el ánimo sereno para poder entender un poco el país en el que estamos queriendo transitar, para buscar un nuevo horizonte, para entender que el país tiene prioridades que no son negociables hoy. Tampoco hay sectores que puedan tener una coronita sobre los demás. Pueden haber prioridades que cuando hay buenas prioridades, están seleccionadas correctamente, es el arte de gobernar. Esta semana el episodio más importante se dio en la Cámara de Diputados. Allí triunfó, fue un espaldarazo para el gobierno de Milei, que el veto que él produjo conforme manda la Constitución Nacional y le da esa facultad al presidente, se termine consolidando y los señores diputados no van a poder volver a tratar más el tema. De eso se trataba la sesión que se celebró el día jueves en una sesión especial, el miércoles en una sesión especial, donde en definitiva hubo de todo, lo que yo no hubiese querido que haya. Hay cuestiones que son supranacionales, intereses supranacionales que están por fuera de las cuestiones internas y domésticas que nos preocupan a todos. El tema de los jubilados es un tema preocupante. Lo han vivido a lo largo de todos los gobiernos. ¿Cómo no podrían vivirlo si en definitiva todos los gobiernos echaron mano para entorpecer, empobrecer las arcas de la famosa ANSES? Así estatizaron las famosas AFJP, dejaron entrar a 4 millones de personas que nunca habían hecho un aporte. ¿Cómo no se va a quebrar el sistema jubilatorio argentino? Y tras cartón, Cristina vetó el 82% móvil de los jubilados. Quiere decir que estuvieron 20 años en el gobierno y fueron incapaces de corregir lo que ellos quieren corregir ahora en estos meses de Milei, cuando la prioridad está orientada precisamente a que nadie, ninguno de los argentinos, pague el costo de tener inflación, que es el peor impuesto de todos. Hacer entender eso a un populista irresponsable, ¿no?, a un demagógico, no es fácil, porque no lo va a entender, porque no razona. Está simplemente de rodillas ante el fanatismo con el que concibe la idea de gobernar. Eso es lo que tenemos que entender. La inflación la pagamos todos, la sufrimos todos, nos empobrecemos todos, incluyendo los propios jubilados, que también tienen una parte de responsabilidad. Yo estoy acá para decir las verdades, No estoy para quedar bien, no estoy buscando votos, tampoco vengo a hacer política, soy periodista. Los jubilados votaron esos gobiernos populistas y el resultado está allí. Muchos jubilados dijeron los K son lo mejor, ahí están los resultados. Tienen una corresponsabilidad, también eso hay que decírselo. Hicieron fracasar al país generaciones que en definitiva hoy deberían pasarle también una factura a los que se están yendo. Entonces, si somos serios y de verdad queremos que la Argentina
vuelva a salir, se convierta en un país normal, progresista, útil, donde todo el mundo pueda progresar, trabajar, ahorrar y disciplinadamente ejercer su libertad, necesitamos hacer esto. Y esto no es un tema de ideologías, es un tema de lógica, de razonamiento puro, de diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo justo de lo injusto. De eso se trata ahora. Entendamos, por favor, que las prioridades hoy es defender al pueblo argentino en su conjunto. Todo lo que se ha hecho a lo largo de estos 9 meses que acaba de cumplir Milei como gobierno. Entonces, es importante que veamos lo que dice, por ejemplo, el presidente. Eso no quiere decir que estemos, o yo personalmente esté facilitando un apoyo al presidente porque soy libertario, por esto. No. Estamos en otra cosa, lo supranacional, que son los intereses supremos de la nación para convertirse en un país serio, para convivir en el concierto internacional de las naciones, para que todo el mundo nos tome como un país serio, para que sea una sociedad en serio. Basta de parches, de remiendos, basta de aventuras políticas. Lo veía, por ejemplo, a Kicillof abrazado allí con un actor K, utilizando la marcha de los jubilados como para reivindicar una posición ideológica, doctrinaria y partidaria, haciendo politiquería. Fundieron al país, liquidaron su obra social, jubilaron a personas que no tendrían que estar, ¿por qué jubiladas? Podrían estar en un régimen menor, tal vez. Pero no, los señores decidieron nivelar para abajo, por eso vos cobrás poco, la mínima. Por eso los sueldos que gana un jubilado son insuficientes, porque los señores hicieron eso. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? ¿Buscar la solución populista? No. Y acá lo extraño de la situación es que un sector, un partido político como la Unión Cívica Radical pide coherencia a sus propios diputados y los amenaza con sancionarlos con un tribunal de ética porque cambiaron su voto. Es decir, no fueron coherentes. La palabrita coherencia aparece acá, que es usar la lógica para poder actuar. Eso es la coherencia. Ahora, votaron una cosa, dicen, antes y ahora están votando otra. En el ínterin hubo un tiempo de reflexión. En el ínterin hubo un tiempo de análisis. ¿Para qué se hacen los debates en la Cámara? Pregunto. ¿Para qué es el trabajo que realizan en comisiones? ¿No es acaso para interiorizarse, verificar sus posiciones, discutir sus ideas, promocionar sus acuerdos? Bueno, la gente puede cambiar entonces de opinión. Eso no significa bajo ningún punto de vista que traicionen absolutamente a nadie. Y solamente no cambian de opinión aquellas personas que son tosudas, que son poco inteligentes, que no utilizan su razonamiento para darse cuenta que están cometiendo un error o que lo cometieron y no pueden rectificarlo. Por eso, a las personas o a esos 5 diputados de la Unión Cívica Radical que votaron en contra, no deberían sancionarlos. Deberían entender cuáles son las razones que los impulsaron a actuar con cordura, con responsabilidad, con patriotismo. Milei los llamó héroes. Fíjate lo que ponía Milei en su columna de Twitter. A ver. 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir. El déficit cero es innegociable. ¿Correcto? El déficit cero es innegociable. ¿Por qué?
porque ya forma parte del patrimonio del sacrificio nacional, del esfuerzo cotidiano en conjunto de una sociedad que no da más, que sufre, que ha vivido de crisis en crisis, sometida al arbitrio, al voluntarismo de los gobiernos populistas. Este gobierno, creo yo, sería muy fácil para el gobierno sucumbir a esto, decir, bueno, aumentemos a los jubilados, demos la obra pública, hagamos esto, el otro, seguimos en la fiesta. Nunca se podría bajar la inflación así, 5 o 10 años más y otra crisis en el medio. ¿Cuántas crisis tuvo la Argentina? Vivimos de crisis en crisis. Es una sociedad que no da más, está harta. Se está extinguiendo la clase media argentina. Las cosas nos cuestan y nosotros seguimos pensando que todo es gratis y que lo tiene que hacer el Estado. En esta reunión, sesión extraordinaria especial de la Cámara de Diputados, ninguno atinó a decir de dónde va a salir la plata para pagar a los jubilados. Ese es un error, un mal de la mayoría, por no decir de todos los que ejercen cargos legislativos. Hay que pedir siempre al Estado, pero nadie sabe de dónde van a salir los fondos. Y pasa en Buenos Aires, pasa en las provincias. Claro, los muchachos están buscando su reelección. Acomodan el quincho de acuerdo a su preferencia y necesidad, y que lo demás siga su curso. Para este gobierno sería fácil hacerlo. Acomodar, volver otra vez a la misma danza a la que ha sido sometida la Argentina durante años y ganar las próximas elecciones del año que viene. Prefirió lo duro, prefirió pagar el costo político, prefirió hacer las cosas que ningún gobierno está dispuesto a hacer. Eso es lo que vale la pena. Nada se puede conseguir sin esfuerzo, deberíamos aprenderlo. Este gobierno, por eso me entusiasma la idea de que haya alguien con carácter, con valentía, con coraje, decidido a enfrentar la verdad. Ah, no, él también es casta, Milei. Tiene que negociar con la casta. La casta está, y está más viva que nunca, porque saben los muchachos que pertenecen a la casta que sus propios privilegios se están evaporando poco a poco. Por eso hay muchos que defienden el populismo y lo hacen desde distintas vertientes, en este caso utilizando a los propios jubilados. Los están usando a los jubilados, por eso no se dejen usar. Empecemos a pensar con racionalidad, con conciencia cívica y también, ¿por qué no?, con ética. Hasta aquí llegamos con los comentarios políticos, Semana del Milagro. Y como es una Semana del Milagro, quiero hablar de otra cosa esta noche. Salta es una provincia que tiene mucha cultura. Salta exportó su cultura, grandes músicos, grandes literatos, poetas, poetisas, narradores de cuentos, ¿para qué hablar del tema folclórico? Pero en el año 2000, el gobierno de aquella época, gobierno provincial, decidió dar un viraje y a través de una ley creó la Orquesta Sinfónica de la provincia de Salta. Año 2000. Comenzó a funcionar la Orquesta Sinfónica de Salta en el año 2001 y de ahí a esta época ha ido acercándose a la comunidad, popularizando un poco la música clásica, llegando a barrios, a distintos departamentos de la provincia, tocó en provincias argentinas, tocó en el Teatro Colón, fue galardonada como la mejor orquesta sinfónica del país en su momento. Quiero saber cuál es el propósito que tiene hoy esa orquesta sinfónica. Descubramos juntos, vos y yo, quién la dirige hoy. Tuvo un maestro, Felipe Iscaray, que es el que la inauguró allá por el año 2001, un venezolano que se vino a vivir acá a Salta y que hizo
realmente una orquesta fantástica de aquel momento, muy especial, que como dije fue reconocida a nivel nacional y también internacional. Hasta hace poco tiempo, Mayo, si la memoria no me falla, estaba a cargo de otro venezolano, Hidalgo de apellido, que renunció en el mes de mayo porque dirigía otra orquesta en Massachusetts, Estados Unidos, y una de las condiciones para dirigir la Orquesta Sinfónica de Salta es que el director de la orquesta viva aquí en Salta, se relacione con los músicos, pueda entender lo que es la función de conjunto, que es esencial, es el gran desafío de una sinfónica, funcionar como conjunto. Entonces, a partir de ese momento, tuvo que renunciar, estamos hablando del mes de mayo de este año, y hace muy poco tiempo inició su tarea como director titular, otro que lo vamos a conocer ahora, lo vamos a descubrir ahora acá en Brújula, para saber si en verdad tiene una brújula, si nos va a hacer recorrer a través de su dirección otros escenarios, otros horizontes con la Orquesta Sinfónica de Salta. Porque si vos jamás querés perder el rumbo, entonces brújula, siempre brújula. Somos más de 900 mujeres de toda la provincia que decidimos construir un nuevo futuro. El programa Constructoras capacita en albañilería, construcción en seco, soldadura, carpintería, ceramista, instalaciones eléctricas y sanitarias y más. Nos sentimos orgullosas de transitar este camino, de inspirar a más mujeres y demostrar que podemos. Juntas estamos construyendo una nueva historia. Gobierno de Salta. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. El milagro está marcado por caminos. Así llegaron los santos patronos hacia nuestra ciudad. Así los marcó la historia por siglos. Cada 15 de septiembre miles de peregrinos caminan atravesando cerros, quebradas y desiertos durante días para llegar al santuario de la fe, la Catedral Basílica. Ese encuentro está trazado por caminos cargados de cultura, prácticas ancestrales e historias. Hoy la ciudad marca esos caminos, poniendo en valor nuestro patrimonio y generando puntos de encuentro para todo el pueblo salteño. Seguí el camino del milagro. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Hola. Tuviste un año sensacional. Tu rendimiento en número fue tan bueno que Pablo me dijo... Leo, Jimé es argentina. Jimé. Está convocada. Esto es 1-1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Seguimos invirtiendo en un plan de conectividad vial. Pavimentación de la Ruta Provincial 27. Inició el primer tramo desde el empalme con Ruta Nacional 51 hasta Salar de Pocitos. Repavimentación de la Ruta Provincial 5. Brindará mayor seguridad vial y beneficiará al sector productivo. Repavimentación de la Ruta Provincial 28. 6 kilómetros entre el templete de San Cayetano y el ingreso a la localidad de San Lorenzo. Construcción de un bypass en Campo Quijano. Se ejecuta el primer tramo entre Ruta Nacional 51 y Ruta Provincial 36, evitando el tránsito pesado por el pueblo. Nos comprometimos y estamos cumpliendo. Primero está Salta, primero estamos los salteños. Gobierno de Salta.
Muy bien, no me avisaron, pero ya estoy al aire, me imagino, ¿no? Esta noche, en Brújula Política para no dormir, como te decía en la presentación, en la época del milagro, quiero hablar de lo que es parte de la cultura de Salta. Parte de esa cultura de Salta está excelentemente bien representada por lo que es la Orquesta Sinfónica de Salta. Quiero reconocer juntos, con su nuevo titular, con su nuevo director de orquesta, cómo está funcionando, qué significa, cómo debe funcionar, cuáles son, en definitiva, los objetivos que tiene que cumplir una orquesta sinfónica, ¿no? Hay un montón de cosas que me interesa que las vayamos reconociendo entre vos y yo. El nuevo titular de la Orquesta Sinfónica de Salta es el maestro Jorge Mario Uribe González. Jorge Mario Uribe González, ¿no? Es colombiano y está acá con nosotros. Jorge, un placer tenerte acá esta noche. Bueno, Jorge, un placer, claro. Muchas gracias por la invitación. ¿Conocías Salta antes de venir acá? Bueno, estuve cuando hicieron el concurso para director de la orquesta hace un par de años, en el 2022. Sí, esa es la primer acercamiento que tuve a la ciudad. Y bueno. ¿Y cómo decidiste entrar en ese concurso? ¿Qué es lo que de alguna manera te motivó a entrar en el concurso para director de orquesta? Bueno, pues generalmente una orquesta del renombre de la Orquesta Sinfónica de Salta, que yo creo que tiene un renombre latinoamericano que recuerdo hace bastantes años en el canal Film on Arts, que mostraron el Festival de Yao Yao. Sí. Exactamente. Y recuerdo que allá se mostraba la Orquesta Sinfónica de Salta con el maestro Escaray, precisamente con Felipe Escaray, que mencionabas ahora. Entonces, no, yo creo que para la carrera de un director, tener la oportunidad de trabajar con un equipo tan fantástico, tanto desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista personal, como la Orquesta Sinfónica de Salta, pues es todo un reto y algo que llena de mucha emoción. Poder trabajar con este equipo y en una ciudad tan bella como Salta. Bueno, Jorge es un hombre bastante joven. ¿Qué edad tenés? 46. 46 años. ¿Y nacido dónde? En Colombia. Bueno, nací en un pequeño pueblo del eje cafetero, aunque en los últimos años, bueno, he estado viviendo en Cali, que es una ciudad en el Valle del Cauca. Bueno, yo personalmente soy un fanático el eje cafetero, lo quiero conocer, soy un fanático del café colombiano, de lo que estaba charlando antes de entrar acá al aire, y bueno, da la casualidad que él es de la zona. ¿Cómo se vive allí en Colombia, en esa zona? Son pueblos muy tradicionales, muy, ¿qué te puedo decir?, amigables con el turista. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo venderías al mundo? Bueno, sí, la verdad es una zona de gente muy amable. Digamos que la economía ha girado básicamente en torno al café, lógicamente. Son tierras cafeteras, tierras bellísimas, con unas montañas de un verde exuberante. Bueno, en Colombia no hay estaciones, básicamente tenemos todo el año el mismo clima, el mismo sol, una alternancia entre lluvia y sol. Entonces, bueno, es una tierra bastante bella, la gente es muy amable. Y muy educada la gente colombiana, ¿no? Sí, muy amables con el turista, y últimamente, en los últimos años, se ha desarrollado bastante ese aspecto turístico en esta zona, por lo que tiene una gran belleza en la naturaleza. Bueno, el café gusta mucho a todas las personas. Bueno, hay unos recursos hídricos fenomenales. Bueno, es una tierra bastante bella, sí. Tiene 46 años, Jorge, y ¿desde cuándo iniciaste tu carrera como músico? Bueno, desde muy niño, desde los 9 años empecé en el... ¿Clarinete? Bueno, empecé en un grupo de niños a tocar la flauta dulce, y claro, como un año después entré a la banda de mi pueblo,
Y bueno, ahí empecé a tocar el clarinete y bueno, por ahí empezó todo. Es uno de los grandes clarinetistas, esa es tu especialidad, ¿no? Sí, como ¿Es instrumentista. muy difícil aprender sí. ese instrumento o no? Bueno, tan difícil como cualquier otro instrumento, necesita una vida entera de consagración y bueno, y mucha práctica. Eso es lo que muchos no conocemos. Por ahí la gente cree que, bueno, es simplemente tener oído musical y toco cualquier instrumento. No, querés tocarlo de verdad, profesionalmente, bueno, hay que consagrarse con mucha dedicación, disciplina al arte de estudiarlo, ¿no? Absolutamente, sí. Bueno, la música es un arte que requiere aparte de un talento, de un gran talento, una consagración de la vida entera, y entre más alto el nivel que se quiera obtener en la música, bueno, nos va a absorber más parte de la vida, pero pues es una vocación especial que tiene cada persona. Y de la música, él como clarinetista llegó a hoy tener un pequeño instrumento que es un palillo grande, que se llama batuta, ¿no? Ahora te gusta dirigir. Sí. Vengo hace un tiempo desarrollando mi carrera como director desde hace varios años. Sí. ¿Es una especialidad? La dirección de orquesta. Claro, sí, es una especialidad bastante compleja y bastante profunda, claro, porque implica, bueno, conocer antes que nada la constitución de la partitura, entenderla desde el punto de vista que la comprendía el compositor, que es el gran creador por excelencia en el arte musical. Y bueno, y conocer la orquesta, entre más profundamente se conozca, pues más va el director, digamos, a hacer un aporte a la realización de las piezas musicales. Son muchos elementos que requieren tratar de llevar al máximo en su estudio, en su especialización al director de orquesta. Claro, cualquiera que ve un director de orquesta parado al frente de la orquesta con la batuta en la mano, se imagina que los movimientos que va haciendo el director de orquesta son fáciles, pero en verdad un director de orquesta tiene que tener una consagración, como decíamos, a un estudio, tiene que saber que está manejando un equipo de gente, que es en definitiva el gran objetivo, ¿no?, de una orquesta sinfónica, que funcione como equipo. ¿Es así? Claro, pues es, digamos, una tarea un tanto compleja, sí, digamos, el director tiene en su expresividad corporal, tiene toda una gama de cosas que debe hacer, tanto, digamos, proponer la velocidad a la que se van a interpretar las piezas, pero dentro de su gestualidad, su herramienta es el cuerpo para expresar y para tratar de explicar a los músicos cuál es la visión ideal que tiene de la partitura, que la construcción de esa visión ideal de la partitura pues requiere una maduración lenta, que requiere años, muchos años de conocer el arte de la música, de experimentarlo, de tocarlo, de si puede escribirlo, de análisis. Tiene que tener un oído muy especial, ¿no? Sí, es bueno que tenga buen oído. Para lograr armonizar, digo, porque, a ver, una orquesta sinfónica se caracteriza por tener como mínimo 80 músicos, ¿no? Y tenés que tratar de armonizar los instrumentos de viento, de cuerda y de percusión. Correcto. Y tenés que tener un oído muy afinado como para que no desentone ninguno. ¿Cómo se hace ese trabajo? Si se puede describir como para que podamos entenderlo. Sí, yo creo que se puede describir más o menos. Sí, digamos que pues son muchas las funciones que requieren, que están basadas principalmente en lo que te decía ahorita, en la medida en la que el director conozca la naturaleza de la construcción de la obra. Digamos que sí, uno de los aspectos puede ser ayudar a la orquesta a tener una mejor afinación, a que estén juntos. Hay condiciones, digamos, un tanto físicas que complejizan la tarea. Tenemos un clarinetista allá, un violonchelista al otro lado, están a 10 metros o 15 o 20 de distancia. Entonces, digamos, digamos, proponer y alentar a los músicos a que se escuchen para mejorar el ensamble, para que la afinación sea lo más perfecta posible, es un aspecto, pero también el balance de que las diferentes secciones tengan, digamos, el volumen concordante. Ajá. Pero más especialmente también dentro de la partitura,
para poder porque este balance de las diferentes secciones no es el mismo siempre, varían dependiendo de muchos factores, y eso es lo que permite la inteligibilidad del discurso musical, que cuando el oyente se siente en el teatro no solamente oiga unos lindos sonidos, la belleza de los acordes que compuso el compositor, valga la redundancia, sino también pueda comprender el discurso musical, el discurso de la melodía, el discurso de todos los elementos. ¿El discurso musical, Jorge? El discurso musical, porque la música tiene muchos elementos lingüísticos. Entonces, digamos, podríamos establecer que el elemento principal en mucha de la música, no en toda, pero sí en mucha de la música, digamos, es la melodía. Correcto. Y la melodía está acompañada de otro tipo de elementos, como son el contrapunto, la armonía, que es la manera vertical de la música, donde hay varias voces sonando simultáneamente, que es lo que nos producen el ambiente, el color, la luminosidad o la oscuridad, el sentimentalismo o la alegría. Claro. Entonces, digamos, la manera en la que se pueda todos estos elementos ubicar en las perfectas proporciones, en el punto de importancia en el que deben estar dentro de la ejecución, pues bueno, todo eso es lo que se trabaja. También tenemos ¿Sabes qué me llama mucho la atención a veces? Cuando veo una orquesta en plena ejecución, están los músicos absolutamente compenetrados con su partitura, pero no lo ven al director, o lo ven y yo no me doy cuenta. Sí, claro, sí. ¿Pasa eso, que lo ven y yo no me doy cuenta? Sí, lo que pasa es que hay que leer la partitura, entonces no puede estar todo el tiempo la persona mirando el director. Ajá. Pero sí, uno constantemente como instrumentista está mirando y mira, dependiendo de lo que necesite mirar del director, pero también hay una visión periférica Correcto. En la cual hay una conexión. Y, pues sí, para no perder esa conexión, digo, ¿no? Claro, sí, siempre sí. Constantemente los músicos están mirando, hay pasajes donde es importante mirar y el músico aprende un tanto de memoria la partitura y mira al director, y hay pasajes que, digamos, van corriendo más en conjunto, que no es necesario estar con la mirada fija al director, pero sí, claro, siempre hay una comunicación constante. Decíamos hace un momento, por lo menos... A menos que el músico no quiera mirar más al director y lo ignore. Yo hace mucho tiempo, cuando estudiaba un poco de música, sabía que una orquesta sinfónica, algunos me decían, bueno, pero deberían haber hecho una filarmónica. Hoy se entiende que es prácticamente lo mismo, sinfónica y filarmónica. Tiene una base de 80 músicos, pueden ser 90, algunos llegan a 100, pero depende de eso también los espacios, ¿no?, para poder tocar y demás. Están también las orquestas de cámara, que son un poco más pequeñas. ¿Cómo es la Orquesta Sinfónica de Salta? ¿Cuántos músicos la integran? Bueno, actualmente estamos alrededor de 80 músicos, efectivamente. Ajá. Sí. Es una orquesta sinfónica, digamos, moderna. Tiene todos los instrumentos para hacer casi todo el repertorio sinfónico, lo cual es grandioso para la ciudad, que pueda tener una orquesta que pueda ofrecerle la gama completa del repertorio, porque digamos que las orquestas dependen también más que todo de la instrumentación. Por ejemplo, Mozart generalmente escribe para una orquesta más pequeña porque era la orquesta que se manejaba en el periodo clásico. Y el mismo Debussy o Ravel, que son compositores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que en unas ocasiones emplean una orquesta de 100 músicos, hay otras ocasiones donde emplean un grupo de 60 músicos o 50, dependiendo de las necesidades. Entonces, bueno, tener la posibilidad de tener una orquesta como la Orquesta Sinfónica de Salta, que puede mostrarle al público todo el repertorio desde el siglo XVII hasta el XX. Como la nuestra, que tiene 80 músicos, ¿no? O sea, responde a las características que tiene que tener una verdadera orquesta sinfónica. Correcto. Hay una cosa que a mí me llama la atención. Decíamos hace un rato, bueno, una orquesta sinfónica se integra por los instrumentos de cuerda, los de percusión y los de viento. Pero ¿por qué no hay piano, por ejemplo, en una orquesta sinfónica? No, sí hay. ¿Hay piano? Sí, bastante. Acabamos de tocar la Suite Breton de Debussy y tenía 2 pianistas, un piano a 4 manos incluido dentro de la orquesta. Sino que la Orquesta Sinfónica de Salta tiene un pianista de planta, sino que pues hay muchas composiciones que no lo integran dentro de la orquesta,
pero también hay otras tantas que sí. Y bueno, y el piano como solista es uno de los más importantes instrumentos solísticos de la orquesta. Pero, ¿sabes por qué te pregunto? Es una duda personal. Porque muchas veces no vi pianistas en las orquestas sinfónicas. No estoy hablando específicamente de la de Salta. No, generalmente en la planta de la orquesta hay un pianista. Sí. Sino que no todos los compositores escriben las partituras con un piano incluido. Claro. Sí. Aquí, desde que yo llegué hace 2 meses, varias cosas hemos tocado. Por ejemplo, tocamos López Buchardo, las escenas argentinas, el gran compositor argentino López Buchardo, también tenía un piano y bueno, hemos hecho varios conciertos donde está el pianista tocando. ¿Autores argentinos que te gusten? Principalmente Ginastera, claro, por supuesto. Bueno, ¿a quién no le gusta Ginastera? Claro, ¿no? Claro, extraordinario compositor. ¿Es muy difícil tocarlo a Ginastera? Sí, difícil. Es un compositor que escribe, digamos, con un cierto grado de dificultad, pero la música preciosa, sí. De mis favoritos. Y bueno, y me encontré con la obra como el día de mi llegada era el día del concierto en conmemoración a la independencia argentina. Sí. Bueno, explorando un poco dentro de las obras me encontré con esta gran obra bellísima de López Buchardo de escenas argentinas, que precisamente la estrenó la Orquesta Filarmónica de Viena en Buenos Aires. Hace, bastantes años cuando la compuso López Buchardo. ¿Para qué vamos a hablar? Imagínate lo que significa Viena en el mundo de la música y de lo que es una orquesta sinfónica. Es una de las mecas donde nace la orquesta sinfónica, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y recuerdo que leí que la estrenó precisamente Felix Weingartner, uno de los directores más legendarios de esa época, que estaba dirigiendo un concierto en Buenos Aires con la Orquesta Filarmónica de Viena. Ahí estrenaron esa obra. Bueno, me encontré con esa obra, bellísima obra maestra, y bueno, he estado viendo otros compositores muy interesantes argentinos. Bueno, y dentro de los populares, por supuesto, Piazzolla. Bueno, la orquesta de Salta, esta orquesta sinfónica, tocó muchas veces Ginastera, a Falú, por ejemplo, dentro de lo que es folclore, Leguizamón, dentro de lo que es folclore. Sí, Cuchi Leguizamón también hizo un par de obras de él hace poco en una gira que hicimos por Orán y por Hipólito Yrigoyen. Y lo vamos a volver por ahí, qué bueno. Sí, estuvimos hace un par de semanas, 2-3 semanas estuvimos en... Porque la última actuación acá creo que es el 6 de septiembre, ¿no? Sí. Lo hicieron acá, en el teatro Juan Carlos Saravia. Correcto, sí. ¿Te gusta salir de gira acá por el interior de la provincia? Yo creo que es una... Sí, por supuesto que me gusta y no conocía mi primer viaje aquí al interior de la provincia. Nos encontramos con un público bellísimo, muy cálido. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la respuesta de la gente? Increíble. En Hipólito Yrigoyen, siendo un municipio tan pequeño, estaba la sala de la iglesia llena. Pusieron afuera una pantalla gigante para que la gente viera desde afuera de la iglesia, y estaba lleno también afuera en la plaza. Qué bueno. La gente viendo la orquesta, bastante emocionados escuchando Mozart. Hicimos la sinfonía número 31 de Mozart y estaban emocionadísimos, y bueno, entre otras cosas, no solamente Qué Mozart. fantástico, porque eso se llama democratizar la cultura, ¿no? Llegar a esos lugares donde la gente se supone que, no sé, lo escuchan al chaqueño palavecino solamente, ¿no? Están escuchando una orquesta sinfónica con 80 músicos, con un director de orquesta del calibre de Jorge Uribe, y en un lugar pequeño como es ese municipio, el departamento Orán, donde le llegó la música, le llegó la orquesta sinfónica, y seguramente han podido disfrutar, como dice Jorge, de un espacio diferente y calibrar sus oídos con otra dimensión musical también, ¿no? Claro, exactamente. Que no es la habitual, digamos. Sí, claro, sí. Fueron 2 conciertos de mucho éxito, de mucha afluencia de público y de mucha calidez. Eso me encanta, que hayas tenido esa buena experiencia. Sí, claro.
Sí, la Orquesta Sinfónica de Salta, entre otras cosas, la orquesta de la provincia. Entonces, claro. Bueno, mi intención con la orquesta es tratar de llegar a la mayor cantidad del público posible, que la gente se apropie, los que ya están apropiados, bueno, y los que todavía no conocen mucho la actividad de la orquesta, que se apropien. Qué bueno que tengas ese concepto, Jorge, te felicito. Bueno, estamos charlando con Jorge Uribe, director de la Orquesta Sinfónica de Salta. A la pausa y venga en un minuto. Más de 100 plazas de toda la provincia ya cuentan con el servicio de Wi-Fi gratuito y estamos trabajando para conectar 80 espacios más. Ahora podés utilizar un servicio de calidad para hacer tus trámites, servicios y tareas. El Wi-Fi libre reduce la brecha digital en Salta y todos podrán disfrutar del acceso gratuito. Ingresá a saltic.ar y conocé las plazas que cuentan con este servicio. Este punto de encuentro ahora también es un punto de conectividad. Gobierno de Salta. Prohibido prender fuego. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. Por favor, no quemes pastos, restos de poda o basura. Actuemos rápido. Comunícate con el Sistema de Emergencias Provincial 911 o al 105, Municipalidad de Salta. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. Hola. Hola, sí. ¿Se encuentra Héctor? Sí, ¿de parte de quién? Lionel Scaloni. ¡Calul! Hola. Te estuvimos siguiendo y tu compromiso con el grupo es espectacular. Héctor, Argentina te necesita. Hola. Yo sabía que podía encontrarte hasta ahora. Tu dedicación es clave para la formación de los pibes. ¿Contamos con vos? Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Bueno, muy bien, estamos de retorno con la visita esta noche de Jorge Uribe González, que es director de la Orquesta Sinfónica de Salta. Estamos charlando, reconociendo un poco algunos conceptos para que entendamos qué significa una orquesta, desde cuándo la tenemos. Acá nació esta orquesta, como decíamos, en el año 2000, a través de una ley. Comenzó a funcionar el año 2001. Felipe Iscaray fue su primer director titular y después pasaron muchos directores invitados. Estuvo, por ejemplo, Les, ¿no? Estuvo también, bueno, ya no recuerdo tantos, pero... Bueno, titulares varios, ¿no? Varios ha tenido. Bueno, claro. El último, Hidalgo, ¿no? Que terminó renunciando en mayo. Sí. Maestro Luis Gorelick también fue titular. Gorelick también, sí, claro. Exactamente. Alonso Crespo también estuvo. Ajá. No sé si habrá sido titular o era invitado, creo que era director invitado. Seguramente invitado, dio honor, porque creo que el maestro Crespo fue parte de del equipo fundador de la orquesta, ¿no? Sí. ¿Cómo hacen los ensayos de la Orquesta Sinfónica? Porque, preguntaba hace un rato, una de las cuestiones más importantes que tiene una orquesta es que comience a funcionar como grupo, ¿no? Como un verdadero equipo, a fusionarse. De hecho, creo que la función más importante que tiene un director es la unión, ¿no? De eso. Y eso se da, me imagino, también a través de la camaradería, lo que significa hacer estos encuentros que son previos a ponerse en escena final.
que son, digamos, lo que ustedes hacen 2 o 3 veces por semana, creo que se reúnen, ¿no? No, todos los días. ¿A todos los días claro, están? Sí. Ajá. Sí. Sí, el trabajo de ensayos generalmente, bueno, la orquesta ensaya a diario y claro, efectivamente, pues es el trabajo más importante porque trabajamos bastante duro para lograr presentar al público ese resultado tan excelso que tratamos de brindar en el teatro o en los otros espacios, en cada concierto, claro. Tenemos músicos, tanto latinoamericanos que integran la orquesta, pero también europeos, ¿verdad? Sí. Ucranianos, húngaros y no sé de qué otros países más, que son integrantes de la orquesta sinfónica. Sí, efectivamente hay una buena cantidad de músicos extranjeros que fueron fundadores de la orquesta, ¿no? Que presentaron los concursos cuando en la creación de la orquesta pues se hizo una convocatoria internacional y vinieron muchas personas efectivamente de Ucrania, de Georgia, de Serbia, de diferentes países de Europa. Si yo te pregunto a vos, Jorge, con toda tu experiencia y tu dilatada trayectoria, a pesar de la edad joven que tiene Jorge, ¿cuál sería la orquesta más importante del mundo hoy? Orquesta sinfónica la más importante, la más consagrada. Es una pregunta un tanto difícil, pero yo creería que quizá la Filarmónica de Viena. Hay algunos rankings mundiales, en un tiempo pusieron el Concertgebouw de Ámsterdam. La que legendariamente tuvo ese título fue la Orquesta Filarmónica de Berlín. Pero digamos, no sé cuáles serían los criterios para evaluar directamente cuál sería la más importante, pero definitivamente Viena y Berlín siempre han estado en el top de las grandes orquestas del mundo. Claro. Pero hay orquestas maravillosas, la Filarmónica de Nueva York. Las sinfónicas ahí en Viena, ¿no? Sí, la historia es bastante antigua. Digamos, no fue un momento donde nació la orquesta, sino que poco a poco se fueron, a medida que los constructores iban ahondando en las técnicas de construcción de los instrumentos. Primero se integró con unos instrumentos, luego otros, se fue ampliando. Digamos que en el siglo XIX fue el boom donde se creó la orquesta que conocemos hoy día. Y bueno, el violín es uno de los principales instrumentos. Efectivamente. Por eso hacemos relación a lo que es el famoso Stradivarius, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué significará un Stradivarius como para que la gente entienda? Primero, mucho dinero. Hay varias marcas de violines legendarios, el Stradivarius, el Guarnerius también, es otro gran, Amati también. Son los constructores italianos precisamente que construyeron violines desde el siglo XVI, XVII tal vez. Y bueno, hay unos violines de esos de muchísimo dinero, de un costo estratosférico. Elevadísimo. Claro, millones de dólares. Sí, imagínate lo que puede ser. Por eso digo que eso para nosotros por ahí es algo sorpresivo, porque no estamos relacionados con ese mundo. Hay muy pocas personas, algunas personas tienen este tipo de instrumentos, otras veces los gobiernos tienen el instrumento y lo otorgan a un músico de gran trayectoria, una estrella mundial, entonces le prestan, pasa mucho, que son los gobiernos los que tienen estos instrumentos, porque claro, para una persona comprar un instrumento de estos es difícil. Hay solistas que lo compran, pero tienen que, ganando mucho dinero esos solistas en cada concierto, tienen que ahorrar bastante para poder pagar un gran instrumento de estos. ¿Cuál es el autor que más te gusta interpretar con la sinfónica? Bueno, hay varios, pero yo soy wagneriano furibundo. ¿Cómo? Wagneriano furibundo, sí. Sí, Richard Wagner es como quizá el compositor que... ¿Tchaikovsky te gusta? Muchísimo, me encanta. ¿Verdi? Verdi sí también. Pero digamos, podría decir que Wagner, Tchaikovsky, Debussy, Beethoven, por supuesto. Estamos próximos a hacer la 9ª sinfonía de Beethoven. Claro, lógico. Sí, Mozart, he dirigido muchas sinfonías de Mozart, sí, un gran compositor,
muy querido. ¿Y cuál es el más difícil de interpretar? Creo que no hay un compositor más difícil. Cada obra tiene sus complejidades. Hay obras tremendamente complejas desde varios puntos de vista, unas, digamos, técnicamente muy complejas, porque son unas figuraciones muy rápidas, difíciles, que los músicos tienen que estudiar bastante. Hace poco hicimos una obra un poco así, que fue la Suite del Amor de las Tres Naranjas de Sergei Prokofiev, que siempre, otro de mis compositores favoritos, que escribe bastante difícil, fue todo un reto para la orquesta y lo cumplió. Por eso digo, cuando el músico se pone y dice, no, esto es un gran desafío, hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Porque hacerlo lo podemos hacer, ahora que le salga perfecto es otra cosa. La interpretación que sea absolutamente perfecta como lo imaginó el autor. Claro. En los tiempos, en los espacios, en los cortes, ¿no? Pero digamos, hay obras que su dificultad presenta mucho desde el punto de vista técnico, pero hay obras que tú escuchas y aparentemente no son tan difíciles técnicamente, pero la profundidad, el mensaje que traen, el sentido de lo que dicen, requiere una tremenda madurez, una tremenda comprensión, y que son obras, bueno, profundísimas desde el punto de vista intelectual, que son muy difíciles desde otra perspectiva. ¿Vos escuchaste el himno nacional argentino? Sí, claro, lo dirigí el 8 de julio. ¿Qué te parece como pieza, digamos, musical? Pues quedé muy gratamente sorprendido, bellísimo me pareció el himno argentino, sí, parece de una ópera de Giuseppe Verdi. Por eso te pregunto, sí, porque a mí me parece lo mismo, ¿no? Me parece es un himno. Dicen que el himno más marcial es la Marsellesa, la francesa. Pero yo a veces la comparo con el himno nacional argentino y digo, caramba, Blas Parera no estaba equivocado, es el autor de la música. Y realmente es una pieza fantástica, ¿no? Sí, preciosa, sí. Yo no sé si, digamos, yo la puedo escuchar como cualquier otro, pero vos que tenés un oído musical, un talento especial y profesional, me imagino que la valoración es otra. No, sabes que no lo conocía, seguramente en algún partido por ahí lo habré escuchado a la selección argentina cantándolo, pero no lo tenía así como tan presente, y cuando abrí la partitura empecé a estudiarlo. Mira qué lindo, qué bello himno tienen en Argentina, y me imagino que para todos es muy emocionante siempre cantarlo y escucharlo. Y sobre todo escucharlo ejecutado por una orquesta. Claro, sí. El 8 de julio lo hicimos con la orquesta y con el estudio coral de Salta que dirige Luciano Garay. Yo creo que fue muy emocionante, empezó de entrada a la gala con una gran emoción porque... Qué bueno. Sí. Y lo aplauden aquí. En Colombia generalmente el himno no se aplaude por ser el himno nacional, pero yo creo que emociona tanto aquí que la gente aplaude bastante su himno. Sí. La cultura de Salta es también una cultura musical. Hay gente que se dedica mucho a la música, pero claro, la música vista desde otro ángulo, ¿no? Por ejemplo, el tema folclórico, que se puede tocar en una orquesta sinfónica, de hecho se ejecutó varias veces, pero no sé si la adaptación es plena, porque siempre se relaciona una gran orquesta con los grandes talentos musicales clásicos, ¿no? Un Beethoven, un Schubert, un Verdi, un Mozart, pero a nadie se le ocurre presentarlo eso con una alianza folclórica. ¿Cómo se ve eso? Bueno, no es nada tan... ¿Es mucho más fácil, me imagino, o no? Bueno, más que más fácil, no es un tema tan nuevo, porque digamos los valses de Strauss son básicamente música folclórica vienesa. Claro. Y dentro de las sinfonías de Beethoven vemos mucho la presencia de los Ländler, que eran canciones folclóricas, y por ejemplo compositores como Bela Bartók o el mismo Franz Liszt tomaron mucho de la música folclórica, claro que por supuesto elaborada, digamos, a una manera universal, pero eso siempre ha existido. Por ejemplo, Rameau, gran compositor del periodo barroco tardío francés, digamos que eran melodías muy de la época, casi como de ser las melodías del Cuchi Leguizamón aquí, la gente las silbaba en las calles, y él agrupó eso en una suite, claro, con, digamos, estilizadas,
más sofisticadas para el conjunto instrumental de la época, que tenía el clavicémbalo, la viola da gamba, el archilaúd, el laúd y todos los instrumentos de cuerda. Entonces digamos que eso fue lo que dio el pie a la suite, la famosísima suite. Entonces digamos que es la música, y bueno, la música proviene mucha de la música proviene de la música de danza. Claro. Entonces digamos que la conexión entre la música folclórica y la música, entre comillas, sinfónica o clásica, digamos que siempre ha existido. Digamos ya la adaptación de las piezas folclóricas a la orquesta, bueno, me imagino que habrán algunos puristas del folclore que no estén tan de acuerdo. Claro. Pero vos viste que cambió también el folclore, antes solamente era guitarra y bombo, y ahora se le incorporó la percusión, el piano muchas veces, o sea, hay un cambio también en eso. Se ha ido nutriendo también. Recuerdo una anécdota de un gran compositor colombiano, maestro Antonio María Valencia, el fundador del conservatorio de la ciudad de Cali, donde yo vivía, que vino de París y fundó el conservatorio e hizo una pieza que se llamaba, sobre una pieza folclórica, se me escapa el nombre, Chirimía y Bambuco. Y una vez conocí al compositor de la pieza folclórica y le dijo, te me tiraste el bambuquito. Bueno, se nos terminó el tiempo, hemos charlado muy distendidamente acá con nuestro amigo Jorge Uribe, que es el director. Gracias, Jorge, por estar acá esta noche Jorge. Con nosotros y compartir con Salta. Muchas gracias. Una invitación a todos a que vayan a los conciertos de la orquesta. Vamos a estar presentes. Y como te digo a vos siempre, si vos jamás querés perder el rumbo, entonces brújula, siempre brújula. Buenísimo.